Bienvenidos al canal. Hoy os voy a hacer un vídeo que más que un vídeo es como un podcast. Más bien sería un podcast, porque no os voy a mostrar cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, ni nada de eso. Os voy a hablar de algo que está sucediendo ahora mismo en España. Está sucediendo y mucha gente no lo sabe. No sé en otros países, es posible que también pase, pero ahora mismo en España hay más plantaciones de paulonias de lo que la gente piensa. Parece ser que, no sé, a lo mejor hay gente que piensa que no hay muchas plantaciones, que no se oye decir nada, que está todo como muy parado, pero realmente hay muchas plantaciones. Pero lo que hay también es como un cuello de botella. ¿Qué es un cuello de botella? Pues bueno, un cuello de botella, un embudo que va de ancho a estrecho, como que hay un bloqueo. Os explico. Desde hace 8 o 10 años, más o menos, o más, se estableció como estándar el marco de plantación 4x4, es el que se comentaba en todas partes, lo recomendaban empresas, lo decían por internet. Parece que se estableció ahí como estándar, como algo que tenía que ser así, y muchos caímos en la trampa, y yo me incluyo. No es que alguien nos tendiera una trampa, sino que en aquel momento pues las cosas se pensaban así, pero luego el tiempo ha demostrado que no, que el 4x4 es un error. El 4x4 en paulonias de copa ancha es un error garrafal. Si en copa estrecha ya viene justo, que yo por ejemplo aquí tengo Chantón que son de copa estrecha y las tengo a 5x5, y si estuvieran a 6x6 pues estarían incluso mejor. Pues de copa ancha ya no te digo nada. Todo lo que sea base elongata de copa ancha o elongata pura, el 4x4 es un error, y es lo que está provocando esos cuellos de botella. Y paso a explicar lo que es, porque seguramente estaréis pensando, bueno, vamos a saber qué es eso del cuello de botella, qué es lo que está pasando en esas plantaciones. Pues lo que está pasando en esas plantaciones es que paulonias con base elongata, o sea, paulonias de copa ancha, entre 1 año y medio y 2 años ya se tocan, y a los 4 años están todas las copas intercaladas, o sea, oscuridad total en el campo. Ellas crecen hacia arriba buscando el sol, pero abajo ni entra la luz, ni entra el aire, ni entra nada. Están tupidas. ¿Qué pasa? Que las del perímetro engordan bastante porque les da el sol y el aire, pero las que están más adentro no pasan de una cierta medida, y te encuentras con paulonias con 5 años que no pasan de 20, 22, 18 centímetros de diámetro, cuando tendrían que tener por lo menos 30 o camino de 30. Por ejemplo, en este campo de Chantón, que tiene ahora mismo 4 años, entre 4 y 5, porque tengo de 2 edades, de 4 y de 5, pues están ya entre 25, 30, 20, 25, 30, 20, 25, 30, y ya os digo, 4 o 5 años ya es lo normal. ¿Por qué? Porque entra el sol y el aire, mirad. Pero bueno, ya os digo que estas son de copa estrecha y no valen para lo que estoy diciendo, pero bueno, es para haceros la explicación, para que veáis lo que es entrar el sol y el aire. Y eso es lo que hace que ellas funcionen bien. Entonces, debido a ese bloqueo que existe
en infinidad de plantaciones. Debido al 4x4, pues yo he visto, y no sé si vosotros habréis visto, gente por internet que quiere vender las paulonias, que pregunta a qué diámetro son comerciales, yo tengo una plantación. Es gente que quiere vender sus paulonias porque ya tienen un montón de años. Son paulonias que ya tienen unos años, pero que no pasan de 20, 25, 28 y 20, y algunas muchísimo menos. Entonces, claro, el problema es que eso no lo compra nadie. A veces te enseñan una foto de las más gordas que están en el perímetro, pero luego para adentro, y hay infinidad de plantaciones en España afectadas por el 4x4. Yo me vi afectado y en 2018 yo corté. Yo no quise seguir ahí esperando, como hay personas que a lo mejor pues no han tenido la ocasión de vender como tuve yo, se han tenido que tragar esas paulonias y ahí están, que no engordan porque compiten mucho por el espacio, compiten por el agua, compiten por el alimento. Hay un bloqueo ahí de campos que no hay manera de darles salida. Están ahí y que la gente no sabe qué hacer. Yo tuve la oportunidad de cortar, como os decía. Yo buscaba cambiar el marco de plantación, pero no sabía cómo hacerlo. Bueno, sí sabía que había que cortar, pero claro, cortar y desecharlas y tirarlas al fuego, pues no me parecía buena idea. Entonces estuve preguntando por varias empresas y al final contacté con un amigo gallego que bueno, es bastante conocido en el ámbito de la paulonia porque se mueve en redes sociales, y este amigo me presentó a otro amigo suyo que se estaba comprando, y al final, bueno, hicimos un trato y se llevó todos mis troncos. No eran gordos, no eran las del perímetro, sí, las del perímetro tenían hasta de casi 40, tenía de 35, no llegaba a 40, 35, 36, 38, pero las del centro del campo estaban, bueno, es que tenía incluso de 15, incluso allí había lápices, lo que se puede llamar como lápices, vamos, entre 15, 20, 22, de 22 era la media. Y gente malintencionada me ha llegado a decir, claro, que si no les dabas alimento, ¿cómo te iban a ir? Pues justamente esa gente malintencionada ni tiene campos ni ha tenido. Era un viverista que, bueno, que sabía mucha teoría, pero tenía poca práctica. Y los que hemos estado ahí, llevamos ya 8, 10, 12 años, sabemos lo que hay. No tiene que venir uno a decirnos si son verdes o si son maduras, como se suele decir. Los que estamos ahí, a mí uno, por muy viverista que sea, por mucha planta que venda, a mí no me va a enseñar lo que ya sé. Y no me va a decir si funciona, si el 4x4. Yo he visto por internet, y no sé si habréis visto vosotras también, gente, ahora mismo recuerdo una empresa francesa, pero no me preguntéis qué nombre, porque es que no me acuerdo. Y esta empresa representaba una marca, es una marca internacional creo, es que no me acuerdo bien, y nada más y nada menos que recomendaba por hectárea, no sé si eran 625 o 700 paulonias. Eso es una aberración, eso es una aberración. Justamente las paulonias que estaba vendiendo eran de copa ancha. De copa ancha, todo lo que pase de 400, no, 400 iría bien para un marco de 5x5. 300 y pico paulonias, no sé ahora la cifra exacta, habría que calcularlo. 300 y pico paulonias por hectárea si es copa ancha. Y si os dicen lo contrario, os están engañando. Os están engañando y vais a perder dinero. ¿Que queréis hacer caso? Vale. Que decís, no, pero es que cuantas más paulonias mejor. Pues no. Si quieres cantidad sí, pero si quieres calidad no. Lo que interesa es que las paulonias estén anchas, que entre la luz, que compitan, pero menos, porque competir van a competir. Y está claro que un día se van a tocar por arriba.
porque estas están entre, a ver, entre 4 y 5 años, como os he dicho, hay de 2 edades. Y fijaros que algunas no se tocan. Y luego hay otras partes que sí, porque todas no crecen nunca igual. Pero es que ahora, con 4 y 5 años, es cuando se empiezan a tocar, básicamente con 5 años. Que está claro que llega un momento que se van a tocar, y si se tocan no pasa nada. Es que es lógico, para no tocarse tendrían que estar a una distancia de separación, o sea, una separación inusual y inútil. Así que bueno, es evidente que un día se van a tocar, pero cuanto más tarden en tocarse, mucho mejor. No es lo mismo tocarse por arriba al segundo año, que luego el crecimiento se va ralentizando, porque los primeros 2 o 3 años las ves engordar, y dices que bien, ¿no? Pero resulta que cuando tienen 4 años, cuando se han tocado por arriba, no se han tocado, no, a los 2 años se han tocado, y a los 4 años se han entrelazado las copas entre ellas como una tela de araña, como una maraña de ramas. Fijaros aquí, con 4 o 5 años, y ahora empiezan a tocarse y aún hay claros. Eso con 4 o 5 años. Pues con 2 años pasa esto con la selongata o base longata. Si se plantan a 4x4, estas están a 5x5. Entonces, como os decía, que me voy del tema, está claro que se van a tocar un día u otro, pero si tardan más en tocarse, cuando ellas vienen a tocarse y a entrelazarse las ramas, porque eso un día pasará, las paulonias ya han engordado mucho, ya tienen una fuerza, ya tienen un tamaño, y a partir de ahí a lo mejor te quedan para cortar 2 o 3 años o algo así. Y a ellas ya han hecho la parte, o sea, la parte principal, la fase principal, por así decirlo, de ella ya se ha realizado. Entonces, cuanto más tarden en tocarse, mejor. Desde aquí quiero mandar un saludo a Vicent Pastor, que es encargado de algunas parcelas, en fin, supervisa, no sé exactamente la palabra exacta, pero supervisa fincas y cosas así. Y estuve hablando con él hace unos meses y me estuvo comentando que allí se está implantando el 8x8, el 7x8, el 7x7, pero vamos, incluso casi llegando al 9. Y parece una aberración, pero es que son paulones de copa ancha, que la manera de eliminar ese cuello de botella es plantando ancho. Entonces, desde aquí le mando este saludo a Vicent, porque él corroboró lo que yo ya sabía. La gente al final, con la experiencia que tenemos, pues llegamos a las mismas conclusiones, cada uno en una parte, ¿no? Cada uno en una parte de España o de Valencia, y llegamos a las mismas conclusiones. Yo lo hice de esta manera, y por la zona de la Safor, que está en Gandía, Valencia, pues también lo están haciendo así. Así que bueno, recordad, os digan lo que os digan, no plantéis paulonias de copa ancha a menos de 6x6. El 6x6 ya me parece muy ajustado. Yo plantaría 7x7. Mira, hace poco estaba hablando con una persona que ha plantado paulonias este año y el año pasado también, y ha plantado a 7x7 y es copa estrecha. Yo le dije, puedes plantar a 6x6 incluso, y con copa estrecha te viene bien. Y dice, no, que yo ya tengo la experiencia de 4x4, que esta persona también es de los que digo, y no quiero más pasar por ahí. Da igual que sea copa ancha que copa estrecha, voy a plantar a 7x7, y a 7x7 que las tiene, y bien bonitas. Para despedirme ya, os recuerdo una última vez que no caigáis en el 4x4, pero ni copa ancha ni copa estrecha. Si os ha gustado este podcast, me dais un me gusta,
y si os suscribís al canal, pues mucho mejor. Así estaréis al día de todo lo que vaya subiendo. Hay mucho material, yo me bajo al campo y el material surge. Si queréis estar al día de todo, os suscribís y pincháis en la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.